Maishapa, ñande yarata penderoasa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy les traigo texto, pero con ayuda de lámina. Quiero que me atiendan. Ayapo cuatía era taangaru pibe. ¿Qué quiere decir eso? Creo texto con ayuda de una lámina. En clase anteriores creamos un texto con ayuda de sustantivo, verbos y adjetivos calificativos. También dimos descripción con ayuda de una lámina, pero ahí nos centramos en los personajes, ¿se acuerdan? Y las cosas que había en esa lámina. Hoy es diferente. Yo voy a observar esta lámina y voy a crear como un cuentito. Yo observo y veo que esto ocurre ¿en dónde? En una escuela. Por eso mi texto se llama Boejaope. Boejaope quiere decir en la escuela. Y empieza nuestro texto. Jeta temimboecuera oimboejaope. Muchos alumnos están en la escuela. Jaecuera oñemoarandú. Ellos se van allí para aprender. Upepe pujarebe hakaaru. Van a la mañana y otros van a la tarde. Umimita i, hamita cuña i. Esos niños y esas niñas oñembosarai boejaokora pupe. Ellos juegan y corren en el patio de la escuela. Oñani apeja pepe, corre de aquí para allá. Hoy ojeshaba tahui, mbae ombotuishaba. Hay niños que están mirando en una lupa a una hormiga. Putu ubu ayabe, en el recreo. Hoy mita ho uva. Hay niños que comen. En el recreo hay niños que comen. Buyape, que es pan. Quesure, que es queso. Pan con queso. Ja, piro uja, que es refresco. Toru, japucape, oiko amita. Riéndose y con alegría están estos niños en la escuela. Así se crea el texto. Por supuesto que cada persona observando va a ser diferente crear un texto. Así termina nuestra clase de hoy. Ya yo ya bebé.